Bueno, muy buenos días. En esta ocasión vamos a continuar hablando acerca de este módulo de la electiva con respecto a la dimensión profética del nuevo pacto. Para ello, pues, hemos tomado como referente el libro de Apocalipsis. Esta es la tercera vez que incursionamos en el libro de Apocalipsis eh, con respecto a estudiar algunos términos, conceptos y expresiones teológicas que consideramos importante aclarar, porque ha habido, como todos sabemos, pues algunos pasajes o episodios, sobre todo dentro de la teología tradicional católico, cristiana, y la teología evangélica también ha habido bastantes cosas que se tergiversaron como expresiones, como interpretaciones. Entonces, lo que hemos querido es que a la luz del nuevo pacto y a la luz de la realidad, de la conciencia hoy que manifestamos en Cristo, pues podamos eh, avanzar en un entendimiento más seguro, más preciso, más exacto de lo que aquí hemos venido abordando, que es la manera como Dios el Padre en el inicio, pues desde Génesis dio a conocer su voluntad, dio a conocer su nombre, dio a conocer su naturaleza y posteriormente, pues en el desarrollo de la gestión humana, muchos de esos conceptos y muchas de esas palabras, muchas de esas verdades, lastimosamente, se perdieron en el tiempo y en el espacio, se diluyeron. Pero hoy creo que es importante retomar todo esto que a la luz de la conciencia de Cristo ya se ha purificado. Entonces, bueno, tenemos un tablero, una pizarra que vamos a poner más adelante, pero antes de ello vamos a ir a la Biblia, leer algunos pasajes, en este caso el capítulo 1, ¿no? Para concluir entonces este capítulo 1, que ya lo habíamos hablado anteriormente, allí dice en los últimos 3 versículos, hay al que vivo y estuve muerto y aquí que vivo por los siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Explicamos eso. Escribe, le dice a Juan, las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hasta allí estaríamos hablando como del preámbulo, ¿no? De la introducción de lo que este personaje que aparece allí en el capítulo 1 habla con Juan de Patmos. Posterior a ello, pues obviamente importante considerar aquí donde empieza el relato o la encomienda a las iglesias. Muy bien, aquí inicialmente pues vamos a hablar de Éfeso, pero voy a irme a la pizarra un momentito. Correcto, vamos a la pizarra donde tenemos ya los nombres. Usted tiene ahí sus notas, por favor, para que me ayude. Permítame a ver si es esta. A ver. Es que tengo 2 pizarras aquí. Ah, no, esta no. Bueno, esta nos va a servir como para, esta pizarra nos va a servir como para tener el referente allí de lo que en la creación, al inicio del alma viviente, Dios le impartió al hombre. Su plenitud en un proceso de 7 momentos, 7 atmósferas, 7 ámbitos, 7 esferas de conocimiento, diríamos, hasta llegar al día 7, donde dice que descansó Dios. ¿Por qué Dios descansó? Porque se impartió completamente en el hombre. Por eso Dios descansó, le entregó todo al hombre. Entonces ahí lo vemos, ¿no? Acá, pues obviamente en la figura de Cristo, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6 y el día 7 se manifestó en Cristo. Por eso Cristo ahora pasó a ser el nuevo hombre. Eso creo que lo aclaramos ya, ¿verdad, Socorrito? No hay problema con ello. Aquí está. Aquí está mi tablerito. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, Socorrito, retomemos. En el mensaje a la primera iglesia de Apocalipsis, que es la iglesia de Éfeso, ¿qué significa el nombre Éfeso? Tenga la bondad y colabóreme allí.
qué significa el nombre Éfeso, Socorrito? Aló, aló, no le escucho, está apagado su micrófono. No, no le escucho, Socorrito, está apagado el micrófono. Está desactivado su micrófono. Ahí, Eso, ahí sí. Le preguntaba a Socorrito que en sus notas me diga qué significado tiene el nombre Éfeso. ciudad de la diosa madre. Ajá, entonces, bueno. Obviamente entendemos que ya en anteriores niveles hicimos un trabajo exhaustivo en donde investigamos pues los orígenes de Éfeso, obviamente. La ciudad de Éfeso es una ciudad que estaba dedicada a la, a la diosa Diana de los Efesios. Ujú. Recuerde que había todo un culto en esa ciudad, ¿no? Entonces, yo no me he atrevido, Socorrito, a mirar un orden lógico del mensaje a las 7 iglesias. No sé si ese orden que aparece a partir del capítulo 2 sea un orden de traducción fidedigno a los escritos originales. Para el caso práctico, bueno, vamos a dejar que ese sea el orden que nos guíe en este estudio. Entonces, Éfeso, ciudad de la diosa madre. Aunque también recuerde que tenemos como referente que las 7 iglesias no eran solo 7 iglesias, sino que es un número simplemente que obedece al sentido de plenitud de entendimiento. Eh, el nombre Éfeso también podemos decir que, perdón, el nombre Éfeso también podemos decir que es un nombre que se derivó de una cultura o unos pueblos muy antiguos. La palabra Éfeso en la Biblia también tiene un significado como de servicio, como de servidumbre, podríamos decir. La palabra Éfeso también, perdón, implica, amada, como el origen de un culto. Por eso el nombre que usted tiene allí en la investigación de Éfeso dice que es una ciudad dedicada a la diosa madre. Le voy a leer algo que tengo aquí en mis notas en griego. El nombre Efesus y luego posteriormente el latín Efesus es de origen turco. ¿Ya? Era una de las 12 ciudades jónicas. Ese dato es importante. Efeso fue una de las 12 ciudades jónicas que se situaban a orillas del mar Egeo. Mm, Había obviamente ahí un gran centro turístico y bueno, económico sobre todo, ¿no? La ciudad de Efeso está mencionada por los hititas y era capital del imperio Arzawa. O sea que, bueno, hablamos de una ciudad muy antigua, Socorrito. Eh, en el tiempo del imperio romano, esta ciudad pues prosperó porque ya el comercio de ese tiempo y sobre todo por el gobierno de Tiberio César y luego los macedonios y luego Nerón Claudio tuvieron pues su tiempo o el momento de mayor auge de la ciudad. Entonces, perdón, en el tiempo ya del Apocalipsis, esta ciudad no era
no era cualquier ciudad, sino que había alcanzado renombre por los creyentes que estaban allí y porque esa ciudad Socorrito era, por así decirlo, una de las ciudades principales del mundo de aquel entonces. Si tomamos estos datos, vamos a decir que el punto de partida, el punto de partida fue, o que el Evangelio tiene en la conciencia de cada persona, es justamente cuando alguien escucha el Evangelio. Y usted sabe que el Evangelio, dice el apóstol Pablo, tiene el poder y la capacidad de derribar todo paradigma, toda estructura que se levanta en contra del conocimiento de la verdad. Éfeso, cuyo nombre significa ciudad de la diosa madre, podríamos asociarla perfectamente a todos los paradigmas, toda la manera de pensar arcaica, vieja, del viejo hombre, en la que todos nosotros fuimos formados en un momento, y cómo el Evangelio en una primera expresión llega a producir un choque, a cambiar nuestro mundo. Ese es el primer efecto del Evangelio, por eso el Evangelio transforma. Por eso dentro del Evangelio se habla de esa palabra importante, arrepentimiento, cambio en la manera de pensar. Así que Efeso como punto de partida o como punto de origen para iniciar un conocimiento espiritual va a ser clave, Socorrito, en lo que de aquí en adelante vamos a ir mirando. Voy a ir a la Biblia. Muy bien. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esa frase es importante. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Recuerde que Juan describe su visión como una visión desde y en el espíritu. Obviamente en el lenguaje espiritual la palabra ángel o angelos no tiene absolutamente nada que ver aquí con que un ángel estaba parado con una espada en la puerta de la congregación o que estaba sentado en el techo de la iglesia o del auditorio, no. Recuerde que estamos frente a un lenguaje eminentemente espiritual escatológico. Entonces, escribe al ángel implica, escribe al espíritu gobernante, escribe a la conciencia que gobierna la iglesia de Éfeso. Escribe al que está presidiendo el fundamento. Escribe al entendido que tiene una figura, una imagen de Cristo, aunque no tiene todo el conocimiento, porque esa es la palabra ángel en la Biblia. Los ángeles anteceden la manifestación de la plenitud de Cristo. En el caso de aquí es exactamente igual. Le está diciendo, escribe al ministro, al que administra, pero que es como un ángel porque no tiene todo el conocimiento de Cristo. ¿Se entiende? Sí, señor. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Recuerde que anteriormente, en el final del capítulo 1, el mismo personaje que se le aparece a Juan y que le habla a Juan le explica el misterio de las 7 estrellas. Él le dice, las 7 estrellas son las 7 iglesias. Aquí hay que entender nuevamente que no estamos hablando en términos numéricos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino que estamos hablando en términos espirituales de plenitud. El que tiene el conocimiento pleno espiritual. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. También la figura de los 7 candeleros aquí, como entendimiento, conocimiento, revelación o máxima iluminación. Después de los 7 candeleros no hay nada que alumbre más. O sea que estamos frente a la máxima revelación de Cristo, Socorrito. Por eso el libro de Apocalipsis, partimos de estas enseñanzas diciendo que el libro de Apocalipsis es la máxima revelación de Cristo, no hay más. El libro mismo de Apocalipsis dice que es la revelación de Jesucristo. Aquí reitera lo que hemos dicho cuando habla en este lenguaje, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué hacían los 7 candeleros de oro? Pues alumbraban. ¿Habría algo en ese tiempo más poderoso, más intenso que la luz del candelero? Obviamente no.
Por eso aquí habla de 7 candeleros que alumbraban, lo cual pues implica un máximo de iluminación. Versículo 2. Yo conozco tus obras. ¿Cuáles obras Dios conoce? Importante señalar que aquí no está hablando Socorrito en términos de juzgar el pecado, no le está diciendo que conoce lo malo que ha hecho. Vamos. No le está diciendo aquí yo conozco tus obras porque lo va a condenar o porque está hablando en términos y en dimensión de todo lo que no es de origen de Cristo. En absoluto, quiero aclarar esto. Aquí en el versículo 2 no está hablando de juicio de pecado. Yo conozco tus obras. No. Yo conozco tus obras implica que Dios, como de antemano, Él preparó buenas obras para que andemos en ellas. Como Dios de antemano nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Como Dios nuestro Padre nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser aceptos en el amado. Como Dios a los que antes conoció, a estos también glorificó, a estos también exaltó para ser y predestinó para que fuesen adoptados hijos suyos. En esos términos está hablando yo conozco tus obras. O sea, diríamos en otras palabras, yo sé lo que te encargué hacer. Yo sé lo que tú tienes que hacer. Yo sé lo que Socorro tiene que hacer. Yo sé lo que cada generación que he levantado como expresión de mi Hijo Jesucristo tiene que hacer, diríamos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Ahí le está diciendo que todo lo que Dios conoce y reconoce en Éfeso es lo que Él les ha mandado hacer o lo que Él predestinó, prediseñó y predeterminó que ellos hicieran. En este caso, los creyentes de la generación Éfeso, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Aquí dice, mire, qué maravilloso esta parte del carácter de Cristo y que no puedes soportar a los malos. O sea que la generación de Éfeso era una generación muy parecida al carácter de Dios. ¿Dónde vemos que Dios dice que no puede soportar a los malos? Pues en el capítulo 1 del libro de Salmos. En el Salmo 1, usted recuerda que Dios habla en ese salmo proféticamente acerca del carácter de su Hijo Jesucristo. Ya, de esa alma viviente que nosotros conocimos como Jesús de Nazaret en la historia, pero que el Señor y Padre le glorificó como Cristo. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que se deleita es en la ley del Señor, en la agenda de Dios, en cumplir el propósito eterno. Y en esa ley medita de día y de noche. O sea, ¿qué significa? Tiene una conciencia que no le permite meditar en otra cosa, sino en la ley de Dios, en el orden establecido por Dios. Diríamos, siempre está meditando en el propósito eterno. Y no hay nadie en la Biblia sino Cristo el Señor. Ahora, ese espíritu de Cristo el Señor, pues obviamente fue impartido a la iglesia como cabeza. Nosotros tenemos el mismo acceso de meditar en la ley de Dios. Eso es, tener la misma conciencia de existencia según Dios, meditar en la ley de Jehová de día y de noche. ¿Ven? A eso es lo que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El resultado de esa configuración, el resultado de esa conciencia, Socorrito, dice, será como árbol que está arraigado, firme, plantado y cimentado junto a la corriente de las aguas, que da fruto en el tiempo propicio, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ahí está clarísimo la descripción que el salmista hace de una conciencia de existencia según Dios. Por eso es que aquí dice que le escribe al ángel, o sea, al mensajero, a la configuración de conciencia que el líder, el pastor, el que preside esa generación estaba administrando como evangelio a sus hermanos. ¿Se entendió?
Sí, señor. Correcto. Habla obviamente de que esa impartición de conocimiento se da porque el que ordena que se imparta ese conocimiento es el que tiene la máxima iluminación, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice estas cosas. Lo primero, si usted está tomando nota, Socorrito, mire lo primero. Porque las primeras palabras son importantes considerar en estos relatos porque las primeras palabras son en sí el fundamento mismo de todo lo que viene. ¿Sí? Otra vez voy a explicar eso. Las palabras son muy importantes y considerar la forma, estudiar profunda y exhaustivamente esas primeras expresiones, nos va a ayudar a entender que hay un cimiento, hay un fundamento espiritual muy profundo que no se ha movido durante generaciones, porque Dios lo puso en la conciencia misma de las generaciones que nos antecedieron y obviamente hoy como generaciones que estamos siendo levantados en el conocimiento de Cristo, estamos desempolvando el fundamento mismo a partir del cual Dios impartió el conocimiento de su carácter y su vida a la iglesia. Yo conozco tus obras. Entonces, lo primero que le va a decir es que él conoce lo que tiene que hacer porque Dios mismo le otorgó una asignación para hacer obras. ¿Alguien podría preguntar, Socorrito Pastor, eso está vigente? Obviamente, total y absolutamente vigente. ¿Dios conoce nuestras obras como generación, Socorrito? Sí, claro. ¿Dios Ujú. va a cambiar de parecer de esas obras? No, señor. No, no puede cambiar de parecer. Ya lo predestinó en Cristo, ya lo predeterminó, ya está prediseñado, predefinido y prescrito. Ujú. Prescrito, quiero decir, escrito desde antes, no prescrito como finalización, sino escrito Ujú. desde antes, más bien. Entonces le dice, yo conozco tus obras, aquí podemos hablar perfectamente del testimonio. Dios está diciendo, yo sé lo que ustedes tienen que hacer para glorificarme, para expresarme, para que el mundo me conozca en el tiempo que les ha tocado vivir. Yo conozco tus obras, yo sé lo que ustedes tienen que testificar. Porque él mismo lo puso en nosotros. Déjeme insistir en ello, Socorrito. En realidad necesitamos tener presente en oración, en meditación, siempre estar presente, decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo manejar mi vida? ¿Cómo debo manejar estas circunstancias, estas situaciones? Señor, ayúdame a entender tu destino en mí. Ayúdame a entender tu palabra en mí. Ayúdame a entender la configuración de tu conciencia en mí. Yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras. Los que a veces parece que no conocemos somos nosotros, Socorrito. Andamos muy Ujú. afanados con el mundo, con las prioridades del mundo, que la celebración, que el fin de semana, que el viernes, que sábado, que domingo, que el trabajo, que la familia, que los nietos, que los sobrinos, que los tíos, que todo mundo. Entonces todo mundo viene y nos hace cambiar las prioridades, nos mueve la agenda y bueno, nos hemos vuelto muy inconstantes muchas veces para las cosas espirituales. Por eso me parece que esto, a pesar de, no es una afirmación, sino que aquí viene un elemento de juicio. Yo conozco tus obras y diríamos, está entre líneas, ¿por qué no estás haciendo lo que yo te dije que hicieras? Ujú. Yo conozco tus obras. También le dice tu trabajo. Y aquí es importante señalar que muchas veces hablo en términos de congregación, hablo en términos generacionales, Socorrito, como el cuerpo de Cristo, todos. Muchas veces, muchísimas veces, lo que como creyentes, como ministros, como pastores estamos haciendo, que le llamamos trabajo, no es lo que Dios aprueba. Es lo que nos hemos imaginado. Es lo que una denominación dice. Un apóstol se imaginó, inventó y puso a todos a caminar a su ritmo. Es que eso de ser apóstol no se ha entendido, que es una responsabilidad grande, porque el apóstol lleva la batuta en cuanto al diseño de Dios para que cada ministro competente pueda ubicarse de manera efectiva en el cuerpo de Cristo. Y el apóstol no está puesto sobre, sino entre, porque él va acomodando la configuración de la conciencia que debe producirse cuando los ministros competentes se unen en una generación para trabajar en pos del perfeccionamiento de los santos agrupados en el cuerpo de Cristo, ¿ve? Entonces es fácil tomar una batuta, decir que soy apóstol, me paro adelante
y yo dirijo y ordeno. Eso no es así. Por eso yo conozco tus obras, tiene que ver por qué no estás haciendo lo que yo creo que lo que yo diseñé. Y tu arduo trabajo, es el trabajo de ellos. Muchas veces el arduo trabajo es de uno, porque a Dios le importa un comino lo que hacemos para Él o que nosotros decimos que hacemos para Él. ¿Por qué? Porque estoy aclarándolo, que muchas veces lo que nosotros decimos que hacemos para Dios no es lo que Dios aprueba, es lo que nosotros mismos nos inventamos y aprobamos, pero Dios no. Estamos trabajando en vano. Así mismo es. Estoy hablando muy fuerte, Socorrito, parece, estoy predicando ya. Muy bien, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo y luego dice, yo también conozco tu paciencia. Paciencia. Bueno, diríamos que estaban ellos en la expectativa, ¿no? De recibir la recompensa de Dios. Por eso dice que estaban en esa actitud. La siguiente actitud que me parece muy correcta y me parece bien señalar, Socorrito, es la que dice ahí. Y que no puedes sufrir a los malos, no los aguantas. Me parece muy bien que Dios reconozca eso en la iglesia y que nosotros también deberíamos trabajar por ello. Lastimosamente, hoy hay mucha tibieza para soportar a los malos, con aquella palabrita tan venenosa llamada tolerancia. La tolerancia es el escudo de los débiles, Socorrito, de los cobardes. Hay cosas que no se pueden tolerar, no las tolero, no. Entonces se inventaron esa palabrita. Aquí está mi pastora dándome unos tips. No Tan conozco, bella. no tolero gente que aborrece a Dios, que sean ateos, que sean políticos manipuladores corruptos. Y le dije yo amén a eso, hermana Daisy. No, no toleramos eso. No tolero la lactosa, dice eso, la glucosa tampoco, y hay otras cosas que no toleramos. Pero principalmente aquí en el carácter que vemos de esta iglesia dice, ellos no podían sufrir a los malos. Y aquí dice, ¿por qué, Socorrito? Eran tan expertos, mire lo que estoy subrayando. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, ni los has hallado mentirosos. Bueno, vamos a recapitular para entender esa última frase. El Señor conoce las obras. Claro que sí, Él sabe lo que tenemos que hacer en cada generación, inclusive en cada momento de nuestra vida. Nuestro trabajo, que es mejor que lo sincronicemos con Dios para que obviamente tengamos recompensa, porque Dios recompensa lo que hacemos para Él y que es de Él, no lo que nos inventamos y nos imaginamos. La paciencia, obviamente la paciencia es una virtud, una obra, una manifestación y el resultado del carácter de Dios impartido a la vida de los creyentes. La suma de todo eso produjo un carácter firme de discernimiento, Socorrito. ¿Queremos tener discernimiento? Bueno, hagamos lo que Dios quiere que hagamos, trabajemos en lo que Dios quiere que trabajemos y desarrollemos el carácter de Dios para que el discernimiento que está manifestado en esta frase y no puedes sufrir a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Wow, qué tremendo. ¿Cuánto discernimiento falta hoy en la iglesia, Socorrito? Mucho. Por eso le digo, cuánta gente capturada en su conciencia, cuánta gente defendiendo inicuos y perversos, cuánta gente orando por César hoy, orando por César, hágame el favor, Socorrito. Yo no veo al apóstol Pablo invitando a la iglesia a que oren por César. Pablo decía, oren por los gobernantes. Ah, eso es diferente. Hay que mirar por cuáles gobernantes y oramos. Y yo sí les invito, bueno, a usted, Socorrito, que está aquí en mi misma ciudad. No les puedo invitar a los otros porque, pues, algunos escucharán esta grabación y no viven en Popayán. Pero con Socorrito, que vivimos en Popayán, yo sí quiero unirme e invitarle a orar por nuestro alcalde, Juan Carlos Muñoz. El hombre va haciendo las cosas bien hasta ahora.
se ha rodeado de gente, por lo menos decimos, con temor de Dios, y está cercano a la iglesia del Señor, al menos a la congregación, a varios, y creo que esa cercanía le va a permitir dejar un testimonio. Esa es mi confianza que tengo en Dios, primeramente, y en que Dios está en el tema político y de gobierno de nuestra ciudad. ¿Por causa de quién? Quiero creer, Socorrito, que por causa de nosotros, de nuestra congregación Kadosh, que le llamamos Kadosh, que en realidad pues el nombre es irrelevante para Dios. Dios no nos conoce como Kadosh, sino que para nosotros. Pero yo creo, amada, que por causa de ese temor de Dios, anoche me encontré con ese señor y tuvimos un cruce muy interesante de palabras y de saludos y lo veo en un buen talante de honra, de respeto, de cercanía con Dios. Me gustó la actitud de él. Entonces, pero eso no significa que no podamos denunciar la injusticia y la corrupción. Como creen otros que la iglesia debe estar callada hoy y que debemos orar por César. No, debemos orar por César para que Dios se acuerde de César y que nos libre de César. Eso sí, pero no veo al apóstol Pablo ni a ninguno de los padres apostólicos pidiendo que César se convierta, que César sea bueno, porque el leopardo, así como el leopardo no puede cambiar sus manchas, ni el etíope mudar su piel, hay gente así, como los perversos, varios perversos que están en el círculo de gobierno que nunca jamás podrán cambiar. Entonces es importante señalar estos puntos, Socorrito. Las obras que Dios conoce, el trabajo y la paciencia, que da como resultado un carácter. La gente de Éfeso estaba identificada por Dios porque no podían soportar sufrir a los malos y aparte tenían un altísimo nivel de discernimiento, porque cuando se habla de apóstol se habla pues de una de las máximas expresiones de administración de Dios con respecto a su conocimiento y a su revelación. Dios le reveló a sus santos apóstoles y profetas su diseño. Y aquí dice que los habían probado y los habían encontrado mentirosos. Muy bien, Socorrito, voy a dejar hasta allí y le voy a dar unos minutos a usted si quiere comentar algo. No, pastor, es que desafortunadamente en este momento lo que usted dice, ¿no? Que no soporta a los malos. Es triste para uno saber que personas que se creen en alta esfera en cuanto a lo religioso, digamos así, porque para mí eso es religión, Sí, y que estén a favor de César y que, y que hayan hecho campaña por César. Es que eso es lo más eso, duro, lo eso más es doloroso. claro, Socorrito, por eso le digo. ¿Qué nivel de discernimiento entonces tienen? Ahora, si no tienen discernimiento, yo me regreso y digo, yo conozco tus obras, ¿qué están haciendo? Dios no conoce lo que están haciendo. Tu trabajo, no, peor. Y paciencia, menos. En conclusión, no tienen el carácter de Cristo, por eso andan detrás de César. Eso es así. Y, y uno oye en las conversaciones que uno tiene a veces con personas y empiezan, no, es que los cristianos y se despachan diciendo que nosotros somos lo peor, pues, y que no mostramos el amor de Dios en cuanto a tolerar ciertas cosas, como por ejemplo, los drogadictos, que no somos capaces de irles a llevar agua de panela, que no somos No, capaces de no sé qué. Y yo, pues a veces uno como por no entrar en tanta controversia, entonces uno se queda callado, pero que era mejor la hermana Teresa de Calcuta, me dijeron a mí que día, ay, yo dije, bueno, puede ser que ella en sí. sus obras de Usted, misericordia, claro, usted puede decir, mire, ni Dios el Padre, ni Jesucristo su Hijo que habita en mí, ni ninguna Teresa de Calcuta a mí me va a obligar a hacer lo que Dios no me dijo. claro. Sí. Entonces, ¿cómo hacer uno unirse con personas que usted conoce, que tienen programas de ir a llevar agua de panela, pero su testimonio no es Que lleven agua nada de que ver con... panela, que lleven ropa, que lleven todo eso. Si no tienen el carácter de Cristo, Dios no conoce sus obras. Punto final. Sí, eso es así. Contra tales Entonces, pues, cosas no procede nada, Socorrito.
porque hay gente que hace eso solo por pura religión y costumbre, pero si no lo hacen desde el amor y el carácter de Cristo no sirve de nada. Ajá. Y por ejemplo, a mí me pasa muy frecuente que yo con el César poco, ¿no? Sí, Y claro. le tiro durísimo y si puedo contestar, contesto. Y entonces dicen, pero y entonces si vos no es que sos cristiana y es que vos no sé qué, yo le digo, es que una cosa es ser cristiano, pero Dios no, yo con el versículo que salgo y les digo, no, es que Dios Jesucristo cuando estuvo en la tierra, él no se revolvía con los de la religión judía, de la religión, no, él ¿Los era condenaba? separado Sí, y el que no es absolutamente. conmigo, desparrama. El que no piensa como Entonces, yo es mi enemigo, punto. Ahora, eso sí, no le puede uno decir a la gente porque, ay, no, ¿quién se está creyendo usted qué, que no sé qué, que no sé cuánto? No. Simple y sencillamente uno sabe quién es Socorrito. Y sí, evitar ujú, discusiones necias con gente corrupta de entendimiento. sí, eso es verdad, pero a veces es mejor callar, pero uno se queda aterrado de tantas cosas que la Sí, gente habla y Socorrito. dice que, ajá, Así es. pero ahí estamos en ese entendimiento, gracias a Dios por eso. Mi Socorrito querida, entonces, bueno, vamos a dejar esta clase. Aquí me está llamando Yanecita Ruiz. Ay, tan linda, me la saluda. Ya la saludaré en un ratito, claro que sí. Entonces, Ah, mi bueno, Socorrito querida, mañana con más gozo. listo, mi pastor, allá nos vemos. ¿En La Un Paz? abrazo en La Paz. Bueno, mi pastor, un abracito. Ya le mando su Salud. grabación ahí del grupo. Un abrazo. Bueno, pues gracias.